del Señor, desde Sion llegó la salvación. Y he aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo le verá. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo justicia. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. Y he aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo le verá. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Y he aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo le verá. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? Y he aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo le verá. Declara hoy El año del Señor, desde Sion llegó la salvación. aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo le verá. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Y he aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo le verá. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? Venir, venir. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso al Señor? Seguimos en tu presencia, Señor Jesús, para alabar y glorificar tu nombre, Señor. Y levantamos nuestras manos delante de ti, Señor Jesús, diciendo: y cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios.
alegre está. la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Y cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos le verán. Cuán grande es Dios, y cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos le verán. Cuán grande es Dios. Y día a día Él está. Principio y el fin, principio y el fin, la Trinidad de Dios, el Padre y Coespíritu, Cordero y el León, Cordero y el León, y cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos le verán. Cuán grande es Dios, y cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos le verán. Cuán grande es Dios, su nombre sobre todo es. Eres digno de adorar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Oh, su nombre sobre todo es. Eres digno de adorar, y mi ser dirá cuán grande es Dios, y cuán grande es
nombre sobre todo es. Eres digno de adorar. Servirá nadie es Dios. Oh, su nombre sobre todo es. Eres digno de adorar y servirá. Cuán grande es Dios. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Quiero conocerte cada día más, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, ya que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Y al que está sentado, al que vive para siempre y siempre. Sea la honra y el poder. Queremos conocerte, Señor, cada día más. Queremos conocerte, Señor. Experimentar tu presencia, Dios. Experimentar, Señor Jesús, tu gloria. Oh, Señor, anhelamos estar cada día más en ti, Señor Jesús. Oh, Padre Celestial, tú que estás sentado, Señor, en el trono. A ti sea toda la gloria, Señor, y sea toda la honra, Señor Jesús. Oh, Padre Celestial, llénanos más de ti, oh Dios. Llénanos más de ti, Padre Celestial. Llénanos más de ti, Señor Jesús. Oh, con tus cuerdas, Señor, de amor. Y quiero conocerte
¿Cuántos le brindan un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? A ti sea toda la gloria, Señor. A ti sea toda la honra, Padre Celestial. Oh, te adoramos, Señor. Mi querido hermano, puede tomar asiento. Por acá adelante a nuestro hermano John Heiner. ¿Cuántos bendicen al Señor en esta mañana? ¿Cuántos le dan la gloria al Señor en esta mañana? ¿Cuántos creen que Cristo vive, que está en cada uno de nuestros corazones? Amén. ¿Qué tal si usted abre por un momento su Biblia, el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 19? Es un texto que nuestra pastora ha estado compartiendo con nosotros estos domingos atrás, porque nos hablan de una verdad. Nos hablan de esa verdad, de lo que somos en Cristo, lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. ¿Está conmigo ahí? Libro de Efesios, capítulo 2, versículo 19. Y lea conmigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, así que ya no sois, ¿qué? ¿Está conmigo en el texto? Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos, ¿de quién? De los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cuántos son miembros de la familia de Dios en esta mañana? ¿Cuántos son miembros de la familia de Dios en esta mañana? Amén. Usted es miembro de la familia de Dios. La persona que está a su lado es miembro de la familia de Dios. Así lo dice su palabra. Eso ha hecho Cristo en cada uno de nosotros. Y como somos miembros y si somos parte de una familia, hemos tomado durante este año el objetivo de presentar a cada uno de los miembros de la familia de la Iglesia Benecer Plenitud en ese lugar. Entonces, hoy queremos presentarles a nuestro hermano Donais Bello. Adelante, mi hermano Donais. Y nuestra hermana Betsy Ríos. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso al Señor por la vida de nuestros hermanos? Ellos se van a presentar, ellos van a tomar este espacio. El hermano está preguntando dónde está la esposa. Aquí está la esposa. Bendiciones, hermano. A Dios sea la gloria. Mi nombre es Donay Bello Galán. Dios me escogió para servirle a Él y le doy gracias a Dios haber llegado aquí a la iglesia de Benecer, que ha sido de gran bendiciones para mí. Tengo 2 años sirviéndole y la gloria sea para Él. Mi nombre es Betsy Ríos, agradecida con nuestro Padre Celestial porque un día mi madre me trajo aquí a la iglesia de Benecer, en el cual ella ahorita no está con nosotros, pero dejó su semilla aquí. Y aquí estamos para servir al Señor, donde quiera que Él nos lleve, aquí estamos para servirle. Porque la palabra dice que yo y mi casa le serviremos a Él. Amén. Bendiciones para todos. Denle un fuerte aplauso al Señor por la vida de nuestros hermanos. Qué bueno es poder compartir, ¿verdad? La Biblia dice que es bueno estar juntos, los hermanos, estar en armonía, porque el Señor envía sobre ellos bendición y envía vida eterna. Pero además, bueno, hoy está de cumpleaños nuestro hermano. ¿Cuántos se alegran porque hoy está de cumpleaños nuestro hermano? Ah, qué bien, ¿verdad? Está de cumpleaños
Y qué bueno que pueda compartir con nosotros este día también en medio de la congregación. Bueno, y aprovecho para decir que el próximo domingo va a estar de cumpleaños nuestra pastora. Dios nos permite estar aquí el próximo domingo. Ya usted sabe esta información. ¿Y qué tal si usted se pone sobre sus pies? Y vamos a darle gracias al Señor por la vida de nuestro hermano, la de su amada esposa. Y también darle gracias al Señor porque hoy le permite cumplir un año más de vida, ¿verdad, mi hermano? Y la gloria es para el Señor, la honra es para el Señor. Nos gozamos, nos alegramos como familia, nos gozamos cuando alguien se goza, ¿verdad? Como familia nos entristecemos cuando alguien está triste, lloramos cuando alguien llora, pero también sonreímos cuando alguien sonríe en medio de la familia. Y así lo hacemos también en la familia de la fe. Entonces, vamos a orar al Señor. Señor, hoy queremos darte gracias. Hoy bendecimos su nombre en esta mañana, Señor. Qué bueno es disfrutar, Dios mío, de este tiempo en medio de la congregación, Señor. Algunas veces, Dios mío, no hemos comprendido, Señor, el significado, Señor, de la familia de la fe. En muchas ocasiones, Dios mío, no hemos comprendido, Dios mío, el valor de congregarnos, Dios mío, y participar, Dios mío, de un tiempo congregacional donde ofrecemos delante de ti nuestra vida, nuestro culto, Señor, nuestra propia vida como un olor fragante delante de ti, Señor. Y nos has permitido durante este año, Dios mío, conocernos los unos a los otros. Dios mío, hoy están aquí esta pareja, Señor, que de hecho nos recibieron esa mañana cada uno de nosotros cuando llegamos a ese lugar. Cada uno de ellos estaba en una puerta, Dios mío, y nos recibieron con una mano extendida, con una sonrisa en su rostro. Qué bueno, Señor, porque tú, Dios mío, nos haces partícipe, Dios mío, nos das dones, nos entregas, Dios mío, ministerios en nuestras manos, nos entregas, Dios mío, talento para que nosotros edifiquemos el cuerpo de Cristo. Y hoy, Dios mío, queremos darte gracias por esta familia, Dios mío, como decía nuestra hermana. En algún momento su mamá, Dios mío, les trajo en este lugar, Dios mío, ya no está con nosotros, pero ella dejó su semilla, Dios mío, en su vida, en su corazón. La palabra, Dios mío, fue predicada sobre ella, sobre su vida, Señor. Y hoy podemos ver, Dios mío, el fruto en el hecho de que podamos verle servir, Dios mío, a cada uno de los hermanos aquí representes, Señor. Gracias. Gracias te damos por un año más de vida que le das a mi hermano. Te pedimos, oh amado Padre, que siempre tu bendición, Dios mío, que la bendición que viene de lo alto, Dios mío, aquella que no añade tristeza alguna, pueda estar sobre su vida, sobre su casa, Dios del cielo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, al Dios soberano, al Dios todopoderoso por este tiempo. Gracias, mis amados hermanos. Puede tomar su lugar, su silla, su asiento. Con nosotros, vamos a orar por los niños. ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están los niños? ¿Qué tal si solamente vamos a decirle a los niños que se pongan de pie? Vamos a conocer a los niños. Pónganse de pie, chicos. Mire, aquí tenemos los niños de nuestra congregación. Recordarles, bueno, sé que la pastora lo va a decir más adelante. Hoy hay una actividad. Hoy tenemos un servicio donde deseamos que todos los niños puedan venir hoy a este lugar a las 4 de la tarde. El domingo pasado usted cuando llegó pudo ver en ese lugar una cartelera que nos invita a que todos nosotros podamos participar. Tal vez ya no somos niños, pero sí tenemos nietos, ¿verdad? En nuestras casas tenemos sobrinos y la idea es que usted pueda llegar donde su familiar, donde su vecino, donde su pariente, decirle, hoy vamos para la iglesia. Hoy domingo hay un espacio para que los niños también puedan disfrutar de un tiempo, de una enseñanza y de una administración para sus vidas y sus corazones. Amén. Vamos a orar por ellos. Señor, queremos darte gracias por cada uno de los niños, Señor, que están en ese lugar. Y gracias también por los padres, porque en ellos, Dios mío, están haciendo la tarea, Dios mío, de traerlos en este lugar, Dios mío, como un ejemplo, Dios mío. Cada uno de los adultos que está en este lugar, Dios mío, nos consideramos ejemplo para ellos, Señor. Por eso también te pedimos que nos ayudes, Dios mío, a ser obedientes a lo que tú nos enseñas en tu palabra siempre. Hoy te pedimos, amado Padre, que tú guardes la vida de cada uno de ellos, Señor. Que tú los protejas, Señor. Y que, Dios mío, mientras están en sus aulas, Dios mío, en sus lugares de enseñanza, tu palabra, Señor, pueda ministrar sus vidas y sus corazones. Tu palabra, Dios mío, pueda sembrarse en cada uno de ellos, Señor.
de tal manera que el día de mañana, Señor, ellos puedan ser unos adolescentes, unos jóvenes, unos adultos, Dios mío, obedientes a ti, que honran tu palabra, que se gozan, Dios mío, en servirte a ti y que dediquen su vida, Dios mío, a lo que es eterno, Señor, que dediquen su vida a lo que trasciende una eternidad, Dios mío, y es el reino de los cielos, Señor. Te pedimos, Padre, que tú uses la vida de cada maestro, Dios mío, de cada persona que tú, Dios mío, le has permitido durante esta semana prepararse, Dios mío, para traer a sus vidas una enseñanza, para traer a sus vidas una palabra de parte tuya. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si los niños salen por un momento? Allá afuera están los maestros y los sugieres también pendientes para que puedan cruzar la calle y puedan hacerlo con toda seguridad. Y con nosotros nuestra pastora. Nosotros nos quedamos en este lugar escuchando la palabra de Dios. Buenos días, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Espero que estén llenos de la presencia del Señor, bendecidos, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. ¿Qué tal si usted así como está sentado, mira a la persona que está al lado, le da un saludito así, le da una sonrisita, dale un puñito con la mano, ¿no? Así, mano a mano. No es un golpe, es un saludito. ¿Listo? Le damos una cordial bienvenida a todos. Que el Señor continúe derramando bendiciones sobre cada uno de nosotros, pero también sobre las personas que están conectadas, que se van a conectar, que van a escuchar este mensaje. Cuando llegué a este lugar, sentí la presencia del Señor de una manera muy especial. Habían hermanos aquí orando antes de empezar el servicio y sentí la presencia del Señor hasta el punto que no quise saludar a la congregación, sino que quise empezar orando. No quise como interrumpir esa presencia, ese fluir de Dios que había en medio de la congregación. Mis amados hermanos, y creo y que Dios está haciendo algo maravilloso en su pueblo, en cada uno de nosotros. Amén. En los que madrugan también a buscarles, como dice la palabra de Dios. En estos días hemos estado estudiando, ¿qué hemos estado estudiando? El Evangelio de, ¿perdón? ¿El Evangelio de qué? De Marcos, de Marcos. Por ahí alguien dijo Hechos. De pronto porque lo estamos relacionando con el mover del Espíritu de Dios. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Hasta ahora hemos visto que en un contexto donde abundan las malas noticias, ¿qué sucede? ¿Qué debemos hacer nosotros? Traer la buena noticia, ¿verdad? En un contexto donde abundan las malas noticias, el Evangelio de Jesucristo es la buena noticia que el mundo necesita oír. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Cristo venga por su iglesia. Vimos que Jesucristo es el Evangelio de Dios. Jesucristo es la noticia de Dios. Que Jesús es la buena noticia de Dios para el mundo. Que su manifestación al mundo fue conforme a lo que la palabra de Dios había anunciado anticipadamente. ¿Recuerdan todo eso, verdad? Todos estos 3, 4 enseñanzas que hemos dado, se las estoy resumiendo, dándole los principios que hemos visto. Que Juan dio testimonio de Jesucristo, que Jesucristo cuando estaba siendo bautizado, el Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo y el Padre dio testimonio de él, de que él era el Hijo, su Hijo amado, ¿verdad? El domingo pasado vimos, el pastor líder nos enseñaba
que antes de comenzar su ministerio, Jesús venció a Satanás en medio de la tentación. Que Jesús no pecó porque en él no hay pecado. Y también vimos que los hijos de Dios siempre están expuestos a la tentación, pero que la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas nos ayuda, nos permite vencer así como Jesús venció. Amén. Que así como el Espíritu de Dios estaba con Jesús, también está con nosotros. Siguiendo con este evangelio, quiero invitarles a leer Marcos capítulo 1, del versículo 1 al 14. Marcos 1, del 1 al 14. 2 versículos. Si usted gusta, puede colocarse sobre sus pies. Y leemos en el nombre del Señor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando. ¿Qué predicaba? El evangelio del reino de Dios. ¿Qué decía? Todos conmigo. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Padre, gracias por tu palabra. Te entregamos hoy nuestro corazón, te entregamos nuestra mente, nuestra voluntad. Y clamamos, Señor, por tu presencia, por la presencia del Espíritu Santo, Señor, fluyendo en nuestras vidas, iluminando nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos comprender lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Háblanos, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Estos textos que acabamos de leer nos llevan a hacernos algunas preguntas como: ¿por qué la predicación del evangelio sigue siendo relevante hasta que Cristo venga por la iglesia? ¿Por qué la predicación del evangelio sigue siendo relevante hasta que Cristo venga por la iglesia? ¿Cuál es el modelo de predicación que nosotros debemos seguir? Porque hay muchos modelos en el mundo, ¿verdad? ¿Cuál es el contenido de nuestra predicación? Y esos mismos textos, esos 2 versículos, nos dan respuesta a esas preguntas con el siguiente principio que debemos poner en práctica. La presencia del reino de Dios en el mundo requiere que prediquemos el evangelio del reino según el plan de Dios y siguiendo el ejemplo de Jesucristo. ¿Lo pueden repetir conmigo? Creo que ahí está proyectado. La presencia del reino de Dios en el mundo requiere que prediquemos el evangelio del reino según el plan de Dios y siguiendo ¿qué? El ejemplo de Jesucristo. El evangelio del reino. La palabra de Dios nos va a hablar en esta mañana del evangelio del reino. Y lo primero que debemos tener presente es que la predicación del evangelio del reino de Dios obedece al plan de Dios. La predicación del evangelio obedece al plan de Dios. El versículo 14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. ¿Qué predicaba Jesús? El evangelio del reino. En los versículos anteriores de este capítulo, del versículo 1 hasta el 13, vimos cómo Dios se anticipó
anunciando a través de los profetas la llegada no solo del Mesías prometido, sino también que Dios había anunciado la llegada de Juan, el papel que Juan iba a cumplir. Juan iba a preparar el camino para la manifestación del Hijo de Dios, del Mesías, del Rey prometido a este mundo. La palabra se anticipó, las profecías hablaron y hablan de la venida del Mesías, pero también de Juan el Bautista. Eso obedece a un plan de Dios, ¿verdad? Como dice Efesios, un plan que Dios tiene desde antes de la fundación del mundo, aún antes de que el pecado entrara en el mundo. De esa manera, conforme a lo que está escrito, después de 400 años de silencio, que hemos escuchado hablar de eso, ¿verdad? Desde que se escribió desde que habló el último profeta, Malaquías, hasta la llegada de Juan, se hablan de 400 años de silencio. ¿Qué quiere decir eso? Donde no se levantó un profeta de Dios. Imagínense eso. ¿Cuántas generaciones, verdad? Un pueblo que estaba acostumbrado a escuchar una palabra de esperanza. Estaba acostumbrado a escuchar una palabra de Dios, pero no hubo más profecías, no hubo más profeta. El pueblo de Dios estaba viviendo un desierto espiritual, no escuchaba la palabra de Dios. Tenían la ley, pero no había profeta. Juan sorprende al mundo de ese entonces, presentándose como un predicador al estilo de Elías. ¿Recuerdan que dice la palabra de Dios acerca de Elías? Y dice que Elías iba a venir. Y Jesús dice, Elías ya vino. Así que Juan sorprende al mundo presentándose como un predicador al estilo de Elías, el profeta. ¿Por qué digo al estilo de Elías? Porque Segunda de Reyes nos habla de cómo era Elías, cómo vestía. Y la profecía, y Juan, Marcos, los evangelios nos hablan de cómo Juan hizo su presentación al mundo, cómo se vestía. Entonces dice la palabra que Juan se vestía. ¿Cómo se vestía Juan? ¿Con qué? Un cinto de cuero, ¿verdad? Y de la misma manera como se vestía Elías. Qué maravilloso. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Cómo es que Dios después de 400 años manda a un profeta que se viste igual como Elías? ¿Qué quería decirle Dios al pueblo? Son los detalles de Dios, ¿verdad? Dios está buscando sensibilizar el corazón de un pueblo que está reseco, que está endurecido. Los detalles, llevándolo a recordar al profeta Elías, dándole pistas al pueblo para que pudiese reconocer que Dios no se ha olvidado de su pueblo, que Dios volvió, que Dios está ahí, que Dios está haciendo oír su voz, que Dios no se ha olvidado de sus promesas, que Juan ha venido de parte de él. Y el pueblo que ya conocía la historia de Elías tenía que decir, oye, se parece a Elías, se viste como Elías, tiene el estilo de Elías. ¿Será que Dios nos está diciendo algo? Y la presentación de Juan entonces también es conforme a lo que estaba escrito. Ahí mismo en Marcos, el versículo 4 y el versículo 7, miren cómo comienza el versículo 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba. Y el versículo 7 dice, predicaba. Juan predica. Juan hace su presentación predicando, alzando la voz, levantando la voz, anunciando la llegada del Mesías,
del rey prometido, el rey esperado por el pueblo después de muchos años, de muchos siglos. Y esta predicación buscaba despertar los corazones, hacerlos volver a Dios, prepararlos para que cuando Jesús llegara, el pueblo pudiese reconocer que Jesús venía de parte de Dios. Y la predicación de Juan entonces era una predicación cristocéntrica. Se trataba del Mesías, del Rey. No se trataba de Juan, no se trataba de él mismo. Él no buscaba fama para él. Él no buscaba que el mundo de ese entonces lo reconociera como Juan el Bautista. Sin embargo, fue reconocido, pero no porque él lo buscó. Él no buscaba reconocimiento para él. A él solo le importaba que cuando Jesús se manifestase al pueblo de Israel, ellos pudiesen reconocer que Jesús era el Cristo, el enviado de Dios. Y por eso el llamado que él hacía era un llamado al arrepentimiento. Llamaba a la gente para que se convirtiera de sus malos caminos. Pero el estilo de Juan no solamente tenía que ver con su vestimenta. El estilo de Juan estaba también relacionado con el coraje, con el valor, con el poder que él tenía para predicar, para anunciar, para hablar de Dios, para denunciar el pecado del pueblo, para denunciar el pecado de los gobernantes. Y por eso, por denunciar el pecado no solamente del pueblo, sino sobre todo de los gobernantes, Herodes lo lleva preso. Más adelante vemos que le quita la cabeza, ¿verdad? Pero por ahora, Herodes lo lleva preso, lo lleva a la cárcel. Pero ¿saben qué es lo interesante, mis amados hermanos? Que el plan de Dios no se detiene. El plan de Dios sigue su curso. La palabra de Dios dice que la palabra de Dios corre como ríos. Este es un río que nadie lo puede detener. Nadie puede detener su cauce. Corre. Y esto nos hace recordar a lo que el apóstol Pablo le dijo a su discípulo Timoteo. La palabra de Dios no está presa. Pablo le dijo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, de entre los muertos, resucitado de entre los muertos, descendiente de David. Qué hermoso, porque después de la muerte y de la resurrección de Cristo, los apóstoles tenían claro, estaban convencidos que Jesús era el rey prometido, el descendiente de David. Dice, conforme al evangelio, por el cual, dice el apóstol Pablo, sufro penalidades, hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. ¿Cuántos bendicen al Señor? En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo, yo estoy preso, mi poder es limitado, mi tiempo tiene un límite en este mundo, mi tarea tiene una fecha límite, pero la palabra de Dios no. Así que tú, Timoteo, debes seguir anunciándola. Y cuando tú no estés, Dios usará a aquellos a los cuales tú les has enseñado esta gloriosa palabra. Por eso es que nosotros nos esforzamos a predicarla, a enseñar, a ser discípulos, ¿ya? Porque la palabra de Dios no está presa. Por esta razón, cuando Juan es encarcelado, dice el versículo
14, después que Juan fue encarcelado, el plan de Dios no se detiene. Sigue su curso como lo ha seguido hasta ahora. Nadie ha detenido, no ha podido detener ni podrá detener el avance del Evangelio hasta que Él sea predicado en todo el mundo. Y como Juan había anunciado, así sucedió. El que es más poderoso que Él dijo, detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo. Él os bautizará con el Espíritu Santo. Y Juan estaba en la cárcel. Y Jesús hace su manifestación al mundo. El que es más poderoso que Él, el que bautiza con el Espíritu Santo, se manifiesta. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Qué dice? ¿Qué predica? Y el texto dice, predicando el Evangelio del reino de Dios. ¿Por dónde comenzó? Por Galilea. Miren el versículo 14. Fue encarcelado, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Marcos no nos habla mucho de Galilea, como lo hace Mateo, que cita las Escrituras, que cita lo que dice Isaías al respecto. Pero creo, mis amados hermanos, que este versículo en este versículo, Marcos quiere decir más de lo que nosotros aparentemente estamos leyendo. Marcos sigue la intención, su intención o la intención que ha estado comunicándonos en los primeros versículos. Él no solamente busca ubicarnos a nosotros geográficamente y decirnos, mira, Jesús comenzó en Galilea a predicar el Evangelio. Creo que lo que Él nos está también diciendo es que nosotros podamos ver que aún la palabra de Dios se está cumpliendo en ese detalle. Cuando uno lee Isaías, capítulo 9, versículo 2, versículo 1 y 2 dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Qué hermoso detalle, la palabra de Dios. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El profeta había hecho una descripción de la condición espiritual en que se encontraba Galilea, el lugar donde Jesús iba a comenzar predicando el Evangelio del reino. Y el profeta nos habla de lo que ocurre en Galilea. Galilea era conocida como Galilea de los gentiles. Estaba geográfica y políticamente separada de Judea, donde se encontraba el templo, donde se encontraba Jerusalén. Galilea es descrita por el profeta Isaías como una tierra de oscuridad, una tierra despreciada por los judíos que habitaban en Judea. ¿Y por qué la despreciaban? Porque en esa región habían muchos gentiles. Era una región que estaba conformada por judíos y gentiles, así que no era bien vista por los judíos que se encontraban o habitaban en Jerusalén, en Judea. Desde la época del cautiverio, Galilea tiene su historia. Desde la época de la invasión de los asirios, Galilea había vivido bajo los efectos de la guerra,
de la violencia, del hostigamiento y opresión de sus enemigos asirios. Además, era una zona muy apartada, como decíamos ahorita, del templo. Por esta razón, era menospreciada. El profeta la describe como una región carente de luz y al parecer sin futuro. Nosotros escuchamos las noticias y sabemos que en Colombia hay regiones olvidadas, ¿verdad? Hay regiones olvidadas. Hablamos del Chocó, entre otras, que piden intervención del gobierno, que piden atención del gobierno. Galilea era algo así, carente de luz, sin futuro. Sus habitantes vivían bajo la sombra de la muerte. Quiere decir que había mucha violencia, que estaban expuestos a morir constantemente. Sin embargo, la profecía decía que esta región vio gran luz. Qué hermoso, porque hay un principio bíblico que dice que donde abunda el pecado, ¿qué pasa? Sobreabunda la gracia de Dios. Y nosotros a veces parece que no entendemos eso. Nosotros tendemos a despreciar y a menospreciar a las personas que están hundidas, perdidas en el pecado. Y sabemos que hay un gran potencial para que la gracia de Dios se manifieste. En esa región la luz resplandeció sobre ellos y resplandeció con la predicación del evangelio del reino de Dios por medio de Jesucristo. Esto nos hace recordar a los tiempos de política. Los políticos van a lugares que nunca hubiesen ido, algunos políticos, no todos, y hacen promesas que nunca van a cumplir y nunca cumplieron. El gobierno hace presencia, pero Jesús no es así. El reino de Dios no es así. El reino de Dios hace presencia en lugares donde no hay esperanza, donde hay desesperanza, donde hay injusticia, donde hay guerra, donde hay muerte, donde hay violencia, para traer justicia, para traer perdón, para traer gracia, para traer vida en abundancia. Eso es lo que hace el reino de Dios. Y eso es lo que hizo Jesús. Resplandeció con la predicación del evangelio, del reino de Dios. Trajo buena noticia para esta población, trajo buena noticia para esta región, trajo esperanza para la tierra de Galilea. Jesús en su predicación anunciaba buenas noticias para esta región. Recuerden que el evangelio es la buena noticia de Dios. Es por eso que la segunda verdad o principio que tenemos que tener presente es que la predicación del evangelio obedece a la presencia del reino de Dios en el mundo. Porque el reino de Dios está presente en este mundo, nosotros seguimos predicando el evangelio de Jesucristo. Amén. Dios como creador, escúcheme. Jesús dijo, el versículo 17, y les dijo, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Dios como creador. Ese es un principio que quiero dejar en sus corazones. Es Señor y dueño de nuestras vidas. Amén. Él es el creador, tiene todos los derechos sobre el ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Pero el ser humano, desde el principio de la creación, se ha rebelado contra
el Señor contra Dios. Ha rechazado sus mandamientos y los sigue rechazando. Ha rechazado los fundamentos establecidos por Dios sobre los cuales nosotros debemos edificar nuestras vidas. Y cómo nos lamentamos y nos da dolor lo que está ocurriendo en el mundo, ¿verdad? Sobre todo ahora en Colombia. Nuestros niños están sin dirección. El gobierno está haciendo con ellos lo que quiere. Le está quitando el poder, la autoridad que tienen los padres sobre ellos. El hombre se ha rebelado contra los mandamientos de Dios, contra los fundamentos establecidos por Él como creador, sobre los cuales nosotros tenemos que edificar nuestras vidas y construir una familia para que podamos vivir bien. Ahora quiero hacer un paréntesis para decir qué es vivir bien, porque nosotros a veces creemos que vivir bien es que no nos falte nada, que no haya enfermedad, que no tengamos, que tengamos todo lo que necesitamos. No necesitamos, no, que tengamos hasta que nos sobre, porque Dios siempre nos va a dar lo que necesitamos. Nosotros creemos que vivir bien es tener todo lo que el mundo nos ofrece, no. Y vivir bien se define a partir de la voluntad de Dios. Vivir bien se define a partir de la comprensión y disposición de hacer y vivir conforme a la voluntad de Dios. Eso es vivir bien. ¿Ya? Dios nos hizo. Pero también diseñó un estilo de vida para nosotros que va a garantizar nuestro bienestar en este mundo. Pero escúcheme esto, el rechazo al Creador, el rechazar a lo que Dios ha establecido se llama pecado. El vivir conforme a nuestra voluntad, conforme a nuestros principios, conforme a nuestros deseos, se llama pecado. Adán y Eva pecaron y con ellos toda su descendencia. La Biblia dice, por cuanto todos somos pecadores, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. El hombre rechazó la soberanía de Dios desde el principio de la creación, haciendo su voluntad y no la voluntad del que nos hizo. Se hizo esclavo del pecado porque el pecado esclaviza. La esclavitud comenzó con la desobediencia. Esa es la verdadera esclavitud, con el rechazo de lo establecido por Dios. Desde entonces Dios emprendió su plan anticipado de redención para la humanidad. Cuando usted lee Génesis 3:15, encontramos allí cómo ese texto nos deja ver que Dios tiene un plan. Tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Tú le herirás en la cabeza. Hay un plan de Dios desde el principio para vencer, para derrotar el pecado y para derrotar a Satanás, el enemigo de nuestras almas. Y en su plan de redención, mis amados hermanos, Dios llama a Abraham y hace de él una gran nación. Una nación a fin de bendecir a través de esa nación a todas las familias de la tierra.
El plan de Dios se va revelando en el transcurrir de la historia. Vamos viendo la mano de Dios y vamos diciendo, ah, Dios, eso es lo que tú ibas a hacer. Eso es lo que tú has venido anunciando. Tú tienes un plan para rescatarnos, para liberarnos de la esclavitud a la cual nosotros hemos caído y no nos habíamos dado cuenta. ¿Ya? Y formar una nación hacía parte del plan de Dios. Pero Israel, la nación descendiente de Abraham, también rechazó a Dios como soberano. También quiso tener rey como las otras naciones. Le dijeron a Samuel, pon rey sobre nosotros. Y Samuel lloraba. Y Dios le dijo, no, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí como rey. El rechazo a la soberanía de Dios trajo dolor a Israel, trajo fracaso, trajo muerte. Y el rechazo a la soberanía de Dios desde el principio de la creación trajo muerte y condenación eterna para la humanidad. Pero ¿saben qué es lo maravilloso, mis amados hermanos? Que Dios en su amor y su misericordia le concede a Israel tener rey. Pero a su vez, Dios es maravilloso. Cuando leía esto pensaba en el papel de los padres, ¿no? Ay, Dios, los padres sufren. Cuando hay situaciones con sus hijos que ellos no pueden controlar, pero ellos están ahí con su amor, esperando que ellos vuelvan, esperando que ellos cambien, esperando con los brazos abiertos que Dios los restaure. Dios en su amor por su creación, entonces les promete un rey. Les da rey, pero les promete el rey verdadero. Le dice, miren, ustedes han tratado de gobernarse a ustedes mismos. Han tratado de establecer leyes por las cuales ustedes quieren vivir, satisfaciendo los deseos de su corazón, de su carne, de su mente. Pero la historia les va a comprobar que esto es todo un fracaso. Pero yo les voy a dar un rey verdadero. Yo voy a volver a gobernar sobre ustedes. Como el hijo pródigo, como el padre del hijo pródigo, lo dejó ir. Y esperó, Dios esperó para cumplir su promesa. Dios les dice a ellos que de la descendencia de David levantará uno que se siente en su trono para siempre. Y desde entonces, fracaso tras fracaso que tuvo Israel con sus reyes, hasta que los reyes de las otras naciones vinieron sobre ellos para llevarlos cautivos y despojarlos y destruir sus ciudades, destruir su reino, hacer burla de sus reyes, matar a sus reyes, enseñorearse sobre sus reyes. Israel ha vivido con la esperanza del rey prometido, que Dios cumpla lo que prometió. Y Dios ha mantenido viva esa esperanza en su pueblo, anunciando vez tras vez la venida de ese rey a través de los profetas. Por eso cuando usted lee los profetas, va a encontrar que muchas veces hay una palabra que les recuerda a ellos que va a venir un rey
que no tiene principio ni fin. Isaías dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová hará esto. ¿No le parece maravilloso? Ellos vivieron todo el tiempo con esa esperanza. El pecado destruye, hiere, hace daño. Hay situaciones en nuestras vidas que no podemos cambiarla ya por causa del pecado. Pero lo hermoso es que Dios nos perdona, nos restaura, tiene un nuevo comienzo para nosotros. Amén. Y es en ese contexto que Jesús llega a la región de Galilea después de 400 años de silencio, anunciando que el tiempo se ha cumplido. Qué maravilloso, ¿verdad? El tiempo se ha cumplido. Nosotros leemos ese texto y si no conocemos la historia, si no entendemos todo lo que les acabé de decir, cómo ellos fracasaron en el intento de gobernarse a sí mismo, pero no solamente fueron ellos, el mundo ha fracasado, los reinos del mundo han fracasado en su intento de gobernarse a sí mismo y dejar a Dios por fuera de sus vidas. ¿Ya? Jesús dice, el tiempo se ha cumplido, el tiempo de Dios ha llegado. Mis amados hermanos, la descripción que Dios hace, que el profeta hace de la condición de Galilea, es la misma condición espiritual en que nos encontramos nosotros como humanidad en este mundo. No hay justicia, no hay rectitud, no hay plenitud de vida. Abunda la muerte, abunda la violencia, la maldad, el egoísmo, el dolor, la guerra, la crueldad, el abuso de poder, la corrupción, la descomposición moral y espiritual, la pérdida de afecto. No sentimos dolor por la condición del otro. No nos conmueve. Se han perdido los valores como el respeto a lo sagrado, a la autoridad, hay abandono, indiferencia hacia el pobre y el necesitado, que son principios establecidos de Dios en la palabra. Tener cuidado, socorrer al pobre y al necesitado. Galilea de los gentiles no es extraña para nosotros hoy. Nuestro mundo está en las mismas condiciones, ¿por qué no decir que aún peor? Porque la maldad, igual que en los tiempos de Noé, se ha multiplicado. ¿Qué dice Génesis 6:5? Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, ¿verdad? La maldad se ha multiplicado, se sigue multiplicando. El pecado, la negación de Dios como Rey sobre nuestras vidas, el rechazo de su voluntad, de su autoridad sobre nosotros, nuestra falta de lealtad a Dios ha llevado a la humanidad al
descalabro total al fracaso y por ende a exponerse al juicio de Dios. ¿Usted ha comprendido, sabe en qué condiciones se encuentra la humanidad? ¿Tenemos idea de lo que está ocurriendo en el mundo? ¿Tenemos idea de la condición en que se encuentra el mundo? Estamos peor que en los tiempos de Noé. Estamos peor que en los tiempos de Sodoma y Gomorra. ¿Ya? Pero saben, mis amados hermanos, que Jesús, el Hijo de Dios, ha irrumpido en la historia de la humanidad. Nos ha visitado el Rey prometido, ha venido, ha traído el mensaje del reino de Dios. Ha puesto fin al tiempo de espera. Ha dicho, el tiempo se ha cumplido. Dios ha venido a reinar. Su reino se ha acercado y ha venido a quedarse. ¿No le parece eso maravilloso? ¿Y usted cree que esa no debe ser nuestra oración? Como la oración del Padre nuestro. Venga a tu reino. ¿Ya? Y el reino de Dios se establece en la medida que usted y yo predicamos como predicó Jesús. Su reino trae justicia, trae perdón de pecados, trae vida eterna. La palabra del Señor dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que ¿qué? Que todos procedan al arrepentimiento. El reino de Dios trae gozo, trae paz para con Dios. El reino de Dios se ha acercado para establecer el orden de Dios. Qué hermoso estos domingos cuando hemos pedido a algunos hermanos que hagan su presentación. Todos estamos aquí, todos somos hijos de Dios, hemos recibido al Señor. Pero cuando los vemos pasar allí a ellos y les escuchamos, decimos, qué hermoso la obra de Dios en el corazón de las personas. Cómo Dios puede transformar a un hombre, a una mujer, a una familia. Cómo el Evangelio puede hacer que la gente se vuelva a Dios. Qué maravilloso, cómo el Evangelio cambia el estilo, las costumbres de vida de una persona. Eso es Dios reinando en medio de nosotros. Eso es evidencia del reino de Dios. En el principio de la venida del reino, Juan lo anunció. Jesús lo hizo realidad y lo predicó. Los apóstoles lo predicaron y es nuestra tarea seguir predicándolo, anunciándolo hasta que Cristo venga. Jesús dijo a los discípulos y también a nosotros, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Sabe qué me parece maravilloso cuando leía esto? Jesús empezó por Galilea, donde Él vivía. Nazaret de Galilea. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿verdad? Y eso es lo que buscamos cuando establecemos los grupos de oración en los hogares, cuando establecemos los grupos de estudio bíblico en los hogares, que empecemos allí donde nosotros estamos, en Galilea de los gentiles, allí donde abunda el dolor, allí donde hay idolatría, allí donde hay llanto, donde hay aflicción, que podamos llevar la buena noticia, allí donde hay pecado, porque de eso se trata el evangelio del reino de Dios. Dios viene a traer perdón.
a establecer su orden. No olvidemos que el pecado esclaviza y el pecador no puede liberarse por sí mismo del pecado, de su condición pecaminosa. Y mientras seguimos con la tarea, debemos hacerlo siguiendo el modelo de Jesús. Y por eso el tercer principio que encontramos en este versículo es que la predicación del Evangelio sigue el modelo de Jesús. La predicación del Evangelio sigue el modelo de Jesús. Hoy en día, como en otros tiempos, muchos se han levantado predicando un evangelio que no es el evangelio del reino de Dios. No es el mensaje de Dios para la humanidad. Pablo dijo en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida, sino ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia. El reino de Dios viene a ser justicia, pero ¿qué entendemos por justicia? A veces creemos que es que todo lo que yo he perdido en este mundo, Dios me lo va a devolver, y pueda que sí, y pueda que no. Pero ¿sabe de qué justicia está hablando el Señor? De que usted y yo, cuando hacemos la voluntad de Dios, estamos haciendo justicia. ¿Sabe de qué justicia estamos hablando? De la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Porque Él derramó su sangre para hacer justicia por nuestros pecados. Para decirle a Dios, mira Dios, ya ellos nada te deben. Ya ellos pagaron, yo pagué por ellos, yo derramé mi sangre en la cruz del Calvario. Ya ellos no son dignos de condenación. El reino de Dios, eso es el reino de Dios. Gozo en el Espíritu Santo. Es la presencia de Dios reinando en nuestros corazones, que produce gozo en cualquiera que sea la circunstancia. Cuando usted le predica un evangelio de prosperidad en este mundo, usted se está engañando a sí mismo, porque se puede llevar una sorpresa. Usted se salva en este mundo, pero se pierde en la vida eterna, porque eso es lo que hace el evangelio de la prosperidad. Le trae prosperidad aquí en la tierra, pero pobreza espiritual. Es hacer la voluntad de Dios, es permitir que Dios gobierne nuestras vidas. Ese es el evangelio del reino de Dios. En Mateo 21 encontramos una parábola. Dice que un hombre tenía una viña y le dijo a uno de sus hijos, ves a trabajar en mi viña. Y el hijo dijo, no voy, no quiero, tengo sueño, estoy cansado, he trabajado mucho, manda a otro. Pero al rato el muchacho se levanta y va, coge la pala, el pico, el asadón y va a trabajar en la viña. Arrepentido de lo que había dicho, dice la palabra, y va y hace lo que el papá le dijo. Y el hombre de la casa de la familia le dijo, el padre de familia le dijo a otro de sus hijos, como este no quiere, entonces voy a mandar al otro. Ves a trabajar en mi viña. Y él dice, claro papá, para ti todo, yo voy a trabajar en la viña. ¿Ya? Cuando tú digas, papá, yo estoy para obedecerte, yo vivo para obedecerte, yo soy un buen hijo. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Pero no fue. Ay Dios, muchos somos como ese hijo, ¿verdad? Nos emocionamos con la palabra, decimos gloria a Dios, aleluya, me la sé de memoria, sé cuál es la voluntad de mi Padre, yo quiero, lo voy a hacer. Pero nos quedamos con los buenos deseos
y no lo hacemos. Después, ¿sabe qué hizo Jesús? Le preguntó a las personas que estaban con él, ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero, el que dijo que no, pero terminó arrepentido y lo hizo. Jesús dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Sabe por qué le cito esto? Para decir que el reino de Dios consiste en hacer su voluntad. Cuando nosotros predicamos el evangelio del reino de Dios, le estamos diciendo a las personas, Dios ha venido a gobernar tu vida, porque tu vida ha sido todo un fracaso, porque tú no has podido gobernarte a ti mismo, porque el mundo no ha podido gobernarte, porque el que ha querido gobernarte se llama Satanás y lo único que quiere es tu muerte, tu destrucción y tu condenación eterna. Pero Dios ha venido a reinar en tu vida a través de la persona de Jesús. Él ha venido para que se haga la voluntad de Él y no la tuya. Otra vez el Padre nuestro, ¿verdad? Venga a tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. ¿No les parece maravilloso? Eso es el reino de Dios. Basta ya el tiempo de seguir predicando un evangelio mediocre y un evangelio que no da frutos de salvación. Un evangelio que no da frutos de vida eterna. Un evangelio que no cambia. Un evangelio que no lleva a la gente a rendir sus vidas a la voluntad de Dios, a adorar a Dios, a vivir para adorarle. Ese evangelio trae muerte y condenación eterna. El evangelio del reino es liberación. El reino de Dios ha venido, se ha acercado. Es justicia, es gozo, es paz. Es hacer la voluntad de Dios, pero también es liberación. Jesús dijo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Y sabe lo que hace el demonio en la vida de una persona? Gobernarla. Gobernar sus deseos, manipular su mente, su voluntad. Jesús vino, echó fuera a los demonios, liberó a las personas para reinar. Amén. Eso es el reino de Dios. Cuando usted experimenta la liberación de aquel que se quiere enseñorear sobre usted y permite que solo Jesús gobierne su vida. Ese es el reino de Dios entre nosotros. Muchos han predicado un evangelio cuyo mensaje no es el mensaje que trae salvación y no es una buena noticia, porque al final conduce a la muerte y a la condenación eterna. El evangelio del reino es aquel que llama a la gente al arrepentimiento y a tener fe en Jesús, como lo dijo Jesús aquí. El reino de Dios se ha acercado a arrepentíos y creed en el evangelio. Ese es el evangelio del reino que nosotros tenemos que predicar. Cuando así lo hizo Juan, así lo hicieron los apóstoles, así lo hizo Jesús y así tenemos que hacerlo nosotros. Cuando predicamos un evangelio diferente a esto, hacemos promesas que Dios no va a cumplir y que nosotros tampoco podemos cumplir. El reino de Dios solo promete lo que Él cumple. Amén. Porque Él no es hijo de hombre para que mienta. No es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Y lo que Él dice, Él lo hará. Amén. Eso dice la palabra.
llamado al arrepentimiento. El arrepentimiento, ¿saben qué, mis hermanos? El arrepentimiento es cambio de mentalidad. El arrepentimiento es cambio en la manera de pensar. Es reconocer que hemos fracasado espiritualmente. Es dar un giro, media vuelta y cambiar de dirección. Eso es el arrepentimiento. Es rendirnos a Jesús como el Rey y Señor de nuestras vidas y recibir el perdón de pecados. Eso es el arrepentimiento. Pero ¿sabe qué? Cuando uno dice el arrepentimiento, nos estamos exponiendo a decir, pero el arrepentimiento entonces viene de parte mía. O sea, ¿cómo puedo ser liberado de esto? ¿Cómo puedo realmente experimentar arrepentimiento? Pero ¿sabe qué quiero decir? El arrepentimiento, el llamado al arrepentimiento, es una buena noticia. Es una buena noticia de parte del reino de Dios, porque el llamado en sí comunica la voluntad de Dios para perdonar nuestros pecados y liberarnos de la esclavitud. ¿No le parece eso maravilloso? Cuando estamos haciendo un llamado al arrepentimiento, estamos diciendo, oye, es que Dios quiere perdonar tus pecados, es que Dios quiere liberarte de tu condición de esclavitud, para que dejes de hacer lo malo, para que empieces a hacer la voluntad de Él. El arrepentimiento es una buena noticia, es el evangelio, porque sin la iniciativa de Dios a acercarse a nosotros y el convencimiento del Espíritu Santo, nosotros no podemos responder a ese llamado. Que es maravillosa la obra de Dios. La gente dice, es que no he podido, no puedo, es que cuando yo deje de hacer esto. No. Es que no hemos entendido el poder del evangelio. Cuando usted y yo predicamos la palabra, cuando la palabra de Dios se está predicando, el Espíritu de Dios está obrando, porque esa palabra es viva. El Espíritu de Dios obra en los corazones. Produce convencimiento, redarguye, y ese es el obrar de Dios despertándote para que tú respondas en arrepentimiento y decir, estoy vencido. Dios, reconozco que soy un pecador. Reconozco que la vida que he vivido solo me conduce a la muerte y a la condenación eterna. Tú puedes tener todo lo que quieras tener de este mundo, pero la vida en este mundo es limitada. Cualquier momento puedes partir y es una eternidad la que te espera. Con Dios, si permitiste que Jesús reinase en tu corazón, o una eternidad de dolor, de condenación eterna, apartado de Dios. Es por eso que el arrepentimiento es mucho más que un sentimiento de dolor, es más que un lamento por nuestros pecados. ¿Sabe que hay mucha gente que recibe a Jesús y ni siquiera experimenta dolor? Y eso no quiere decir que no haya arrepentimiento, porque el Espíritu Santo le convenció de pecado. Porque el arrepentimiento en sí es cambio, es poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas cuando nosotros respondemos al obrar de Él en nuestros corazones. Ese dolor, esa aflicción que experimentamos cuando escuchamos el evangelio va acompañado de una necesidad de cambio, de una necesidad de vida nueva, de un deseo de hacer la voluntad de Dios, de una necesidad de cambiar de nuestra manera de pensar con respecto a Dios y con respecto a nosotros mismos. La voluntad de vivir conforme a ese cambio que Dios quiere producir en nosotros.
No es imposible para nosotros experimentar el arrepentimiento sin la intervención del Espíritu Santo. Me encanta un versículo que encontramos en Hechos de los Apóstoles y dice, Hechos 2:37, al oír la palabra del Evangelio que predicaba Pedro, dice, al oír esto se compungieron de corazón, se afligieron, sintieron en su corazón una aflicción porque reconocieron que habían hecho lo malo. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Eso es arrepentimiento. ¿Qué haremos? Hemos fracasado, hemos hecho lo malo, hemos vivido sin Dios. Mi ley de vida no sirve. ¿Qué haremos? Eso es arrepentimiento. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, de Jesucristo, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es la presencia del reino. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, es porque el reino de Dios está entre vosotros. Arrepentíos y creed en el Evangelio, creed en Jesús. Creed en la noticia de Dios. Ese es el Evangelio que usted y yo estamos llamados a predicar. ¿Hay alguien aquí en esta mañana que todavía no ha permitido que Jesús reine en su corazón? ¿Hay alguien en esta mañana que la palabra de Dios le ha despertado y como este pueblo de Hechos se compungieron de corazón y se está preguntando, ¿qué haré? Entrega tu vida a Jesús. Reconoce que necesitas de Él. Pídele perdón por tus pecados. Dile que venga y reine en ti. El reino de Dios. No es el gobierno de Duque. No es el gobierno de Petro. Ni de ninguno de los otros candidatos que están lanzados a la presidencia de Colombia. Es el reino de Dios el que trae justicia, gozo y paz. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas aquellas cosas serán añadidas. Vivimos en este mundo con una mentalidad diferente, mis amados hermanos. ¿Usted es consciente de eso? Vivimos en este mundo con una mentalidad diferente. Consciente que Dios quita y pone reyes, pero en última instancia es Dios el que gobierna los destinos de una nación y gobierna nuestras vidas. Vivimos para Él. ¿Usted vive para hacer la voluntad de Dios? ¿Usted se deleita en hacer la voluntad de Dios? Eso es el reino de Dios. Y nosotros como pueblo también tenemos que arrepentirnos, porque quizás como ese hijo que dijo lo hago, y estamos confiados en nuestra paternidad, pero no nos sometemos al reino de Dios. No practicamos la justicia. Tenemos contristado al Espíritu Santo porque hemos terminado haciendo lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere. También necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. También necesitamos volvernos a la palabra, a las Escrituras y decirle, Padre, háblame, abre mis oídos.
Dame un corazón sensible a ti. Quiero vivir para hacer tu voluntad. Póngase sobre sus pies. Amamos a Dios. El mundo necesita escuchar la buena noticia. Tus vecinos, tus familiares. No mires su condición pecaminosa. Mira la gracia de Dios que se quiere manifestar sobre él, sobre ella. Mira el amor de Dios. Cree en el Evangelio. Cree en el poder del Evangelio para salvar. Dios lo dijo y Dios lo hace al que cree. Dios le perdona. Derrama su espíritu sobre él para hacerle vivir conforme a su voluntad. Ese es el reino de Dios. Bendice al Señor. Bendícelo. Dale gracias por Jesucristo. Dale gracias. Qué maravilloso, Señor, tu pueblo. Necesitamos entender que tú tienes un plan eterno, Señor. Un plan de redención, un plan de salvación. Que así como tú predicaste, nosotros también debemos hacerlo, Señor. Marco nos recuerda que la manifestación de Jesús al mundo es el principio de la predicación, pero no el final. Aquí estamos delante de ti, Señor. Nos abruma las malas noticias, nos abruma lo que está ocurriendo en Colombia con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con nuestras mujeres. Señor, oh Dios, venga tu reino, Señor. Venga tu reino, venga tu reino. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, porque tuyo es el poder. Porque tuyo es el reino, Señor. Dios, un día, Señor, tú harás nuevas todas las cosas y veremos de forma literal tu reino, Señor. El reino de tu Hijo Jesús. Y mientras eso ocurre, Señor, tú reinas en los corazones. Tú cambias vidas. Tú transformas vidas, Señor. Lo que no puede hacer las universidades, las conferencias, lo que no pueden hacer las terapias, lo haces tú, Señor. Por eso te adoramos. Lo hace el poder del Espíritu Santo. Hace cosas nuevas, estableces tu orden en nosotros. Establece tu orden, Señor, en cada uno de nosotros. Establece tu ley, Señor. Tu gobierno, Padre. Te adoramos a ti. Él es el Rey que ha venido a traer justicia, gozo, paz. Una vida transformada por el poder del Espíritu de Dios. Bendice al Señor. Y si aún no has entregado tu vida al Señor, pídele en esta mañana que reine en tu vida. Dile: Señor Jesús, te pido perdón
Perdona mis pecados, mis desobediencias. Reconozco que no puedo vivir sin tu gobierno. Por eso hoy te recibo como el Señor, como el soberano de mi vida. Te recibo como el Salvador de mi vida, Señor. Perdona mis desobediencias, mis rebeldías. Quiero, Señor, disfrutar de tu presencia. Reina sobre cada uno de nosotros. Si no has entregado tu vida a Jesús, hazlo. Díceselo con tus propias palabras que hoy entregas tu vida a Él. Y las personas que están conectadas, si no te estás congregando, busca un lugar donde se predique la palabra de Dios y congrégate. Adora a Dios con su iglesia. El Evangelio de Dios es poder para transformar, para salvar. El apóstol dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvar. Te amamos, Señor. Gracias, Señor. Pídele al Señor por esas personas que necesitan escuchar la buena noticia. Pídele al Señor por esas personas que necesitan ser liberadas de sus pecados, de la influencia de Satanás. Pídele al Señor por ellos en el nombre de Jesús. Adóralo en esta mañana. Padre, nosotros oramos. Tú nos has regalado, Señor, una estrategia que se llama el domingo de cosecha, Señor. Para que ese domingo podamos traer a nuestros amigos, nuestras familias, podamos traer a nuestros compañeros de trabajo, para que reciban la palabra, para que escuchen el Evangelio, para que tú, Señor, transformes sus vidas. Hoy oramos, Señor, para que esa estrategia que nos has dado, Señor, pueda prosperar. Y cada uno de nosotros, Señor, podamos empezar a orar por ese amigo, por esa amiga, por ese compañero de trabajo, por esa familia. Y podamos, Dios, rogarte que nos ayudes para que ese día podamos traerlo a este lugar, Señor. Clamamos a ti, Señor, para que abras los corazones de los que oyen la palabra, para que el Espíritu Santo, Señor, les convenza, Señor, y puedan experimentar el perdón de sus pecados, Señor. Puedan experimentar vida nueva. Puedan experimentar la presencia del Espíritu de Dios, Señor. Tú has puesto tu Espíritu en nosotros. Llénanos de ti, Señor. Gracias.